Acabas de pagar por un bote de proteína que promete 30 gramos por cada cucharada. Pero, ¿y si te dijera que una parte de ese polvo, a veces, ni siquiera es proteína? Para entenderlo, hay que seguir el rastro del whey desde su origen más humilde. La mayoría cree que la proteína whey es un producto de laboratorio, diseñado desde cero para los gimnasios. La verdad es lo contrario, durante miles de años, el whey fue basura. Y para entender por qué era basura, hay que empezar donde nace, en la fabricación del queso. Cuando se hace queso, la leche se separa en dos, una parte sólida, la cuajada, que se lleva casi toda la grasa y la caseína, y un líquido verdoso que sobra, el suero, o whey. Los números explican el desprecio. De toda la proteína de la leche, la caseína de la cuajada es el 80%, el whey, apenas el 20%. La parte valiosa se convertía en queso. El resto, ese líquido aguado, parecía no servir para nada. Así que se tiraba a los ríos o se les daba a los cerdos. Y no era inofensivo, el whey contamina tanto que, en Estados Unidos, provocó explosiones de algas que asfixiaban a los peces. El problema se volvió tan grave que la ley prohibió tirarlo al agua. Las queseras se quedaron con montañas de un residuo que no sabían dónde poner. La pregunta era, ¿y ahora qué hacemos con esto? En realidad, siglos antes, alguien ya le había encontrado un uso pequeño. Si recalientas el suero con un poco de leche, sube a la superficie una nube blanda y blanca, la ricota. En italiano, la palabra significa recocido. Es, técnicamente, un queso que no es queso, hecho de lo que otros tiraban. Pero la ricota apenas usaba una gota de todo ese suero. El océano de residuos seguía ahí. La respuesta de verdad estaba escondida en ese líquido despreciado. Porque el whey, aunque es apenas un 1% proteína, contiene unas proteínas rarísimas y valiosas. Se llaman lactoalbúmina y lactoglobulina, y están entre las proteínas más completas que tu cuerpo puede usar, rápidas de digerir y con todos los aminoácidos esenciales. El problema nunca fue la calidad. Fue como sacar ese 1% de un océano de agua. Para lograrlo, el suero pasa por filtros con poros microscópicos. El agua, la lactosa y los minerales se escurren, las proteínas, más grandes, se quedan atrás. Es como colar arena para quedarte solo con las piedras más valiosas. Si el proceso se detiene aquí, obtienes el concentrado, o WPC, entre 70 y 80% proteína. Todavía lleva algo de grasa y lactosa. Es el más barato, y el que probablemente tienes en casa. Pero si el líquido pasa por un segundo filtrado, aún más fino, que arranca casi toda la grasa y la lactosa, obtienes el aislado, o WPI, más del 90% proteína pura. Ideal para quienes no toleran la lactosa. Y existe un tercer tipo, el más caro de todos, el hidrolizado. Aquí las proteínas se rompen en pedazos más pequeños, como si estuvieran predigeridas, para absorberse aún más rápido. Pero aquí hay un mito que cuesta dinero. El marketing vende esa velocidad como si construyera más músculo. La verdad es que la diferencia de absorción es de apenas unos minutos, y para tu cuerpo eso es casi irrelevante. Estás pagando un sobreprecio por algo que apenas notarás. Y ese no es el único mito. Habrás visto la etiqueta grass-fed, de vacas alimentadas con pasto, con un precio más alto. La leche de esas vacas sí tiene más omega 3. El detalle es que casi todo eso se pierde al filtrar la grasa. En el polvo final, la proteína es prácticamente idéntica. Y el mito más famoso, la ventana anabólica. La idea de que si no tomas proteína en los 30 minutos después de entrenar, pierdes tus resultados. Los estudios lo desmienten, esa ventana dura varias horas. Lo que importa es cuánta proteína comes en todo el día, no el cronómetro. Al final, ese líquido concentrado se rocía dentro de una torre de aire caliente. El agua se evapora al instante y cae en copos de polvo seco. Eso es, literalmente, lo que termina en tu bote. Y así, un contaminante que cerraba fábricas se convirtió en una industria global de miles de millones de dólares. El mismo líquido que se tiraba al río. Pero la historia tiene un último giro, un truco que casi nadie conoce. Para medir cuánta proteína tiene un polvo, la industria no mide la proteína directamente,
mide el nitrógeno, y lo multiplica para estimarla. El problema es que muchas otras sustancias baratas también tienen nitrógeno. Algunos fabricantes añaden aminoácidos sueltos y baratos, como glicina o taurina, que inflan la lectura de nitrógeno y hacen parecer que hay más proteína de la que hay. En 2014, una demanda lo destapó. Un producto que prometía 30 gramos de proteína por cucharada tenía, en pruebas independientes, solo 21,5. El resto era relleno. A ese truco se le llama amino spiking. Para protegerte, desconfía de la proteína sospechosamente barata, y busca en la etiqueta aminoácidos sueltos como glicina o taurina dentro de la mezcla. Porque la próxima vez que prepares tu batido de proteína, vale la pena recordar que estás bebiendo lo que antes se tiraba a la basura, y que no todo lo que dice proteína, lo es.